Mis hermanos, Dios los bendiga, muy buenas noches. Queremos saludarlos una vez más en este tiempo, en este devocional de la noche llamado Conociendo al Espíritu Santo, que ha sido un tiempo en el cual el Dios Todopoderoso nos ha permitido conocerlo más a Él, al Espíritu Santo, tener una verdadera revelación de quién es Él como persona, lo importante que es en nuestras vidas y esas funciones tan importantes que tiene en nuestro crecimiento, en nuestro avance espiritual, lo que hizo el Señor Jesucristo, que también lo quiere hacer en nosotros y que esto nos va a generar un cambio radical en nuestra vida espiritual. Así que les invito, mis hermanos, para que oremos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a tener un tiempo especial de conocimiento y revelación a través de su Santo Espíritu en esta noche. Padre maravilloso, Padre bueno, te damos muchísimas gracias, mi amor, por darnos la oportunidad de conocer, Señor, más de ti, más de tu palabra, Dios, más de tu revelación. Gracias, Padre, porque nos amas con amor eterno y sé que cada día prolongas tu misericordia. Gracias, Dios, porque estamos en tus benditas manos, Dios, porque tú nos guardas, porque nos das tu Santo Espíritu para que podamos avanzar, para que podamos crecer en todas las áreas, Dios, pero sobre todo en el área espiritual, porque de ella dependen muchísimas cosas en nosotros. Gracias, papá, por este tiempo y gracias, Espíritu Santo, por revelarnos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra. Ahí está en Primera de Corintios, capítulo 12. El versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, está diciendo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí, mis hermanos, es importante entender dos cosas que son fundamentales. Número uno, dice el versículo 7, pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Lo primero, mis hermanos, es que el Espíritu Santo nos dota de sus dones, de su presencia para provecho, provecho del ministerio, provecho para servirle, pero también nos hace entender que a cada uno Dios da siquiera un don. Mis hermanos, así que es importante que usted le diga a Dios, ¿cuál es el don que me has dado? Si Dios lo llamó a usted, si usted le ha abierto las puertas de su corazón al Señor Jesucristo, si el Espíritu Santo habita en usted, usted como mínimo tiene un don, solo que es importante pedirle al Señor que le muestre cuál don le ha dado. Ahorita vamos a entenderlo y usted dice, yo tengo este don, entonces, ¿por qué me pasa esto? Entonces, pues es importante que usted tenga un conocimiento para que identifique qué dones hay en usted. En el en el versículo 11, versículo 11, dice la palabra, pero estas cosas las hace uno. Mire lo que dice, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mis hermanos, los dones se anhelan, pero el Espíritu Santo es el que da los dones, según el ministerio, según el llamado, según el propósito por el cual fuimos escogidos. Dios le va a dar a usted un don conforme en el ámbito que usted se mueva, en el nivel que usted se mueva espiritual y con la gente que está a su alrededor. Conforme a esto, le va a dar un don o le va a dar dos dones para que usted los pueda llevar a cabo, para que le pueda servir al Señor y ser bendición para otros. Jamás los dones se dan para que usted diga, yo tengo un don y soy superior a los demás. No, los dones que Dios da es a personas que le aman y que también aman a las demás personas, o sea, que aman a la gente, que aman al que está perdido y le quiere servir a Dios. Si usted quiere servirle a Dios, yo quiero decirle, Dios le ha dado un don. Si usted le ama al Señor Jesucristo, Él le ha dado un don, no para guardarlo, sino para extender la obra del Señor. Entonces vamos a estudiar tres cosas importantes en estos 3 días. Hoy, si Dios lo permite, mañana y pasado mañana, vamos a entender y vamos a desarrollar lo que son los dones del Espíritu Santo. Se derivan de 3 áreas, se derivan en 3 grupos, o sea, está catalogado en 3 grupos los dones, son 9 dones. Dice el primer grupo se llaman dones de revelación. Ahorita lo vamos a poder identificar, vamos a poder ordenarlos, cuáles serían los dones de revelación. Están los dones de poder, que son los dones de autoridad, de poder, de manifestaciones de milagros, y están los dones de inspiración, que también son importantes. Entonces vamos a estudiarlos en estos 3 días. Usted va a decir, claro, entonces yo tengo tal don porque a mí me ha pasado esto, porque me pasa aquello. Entonces cuando usted lo conoce, va a poder darle, pues, o usted va a tener una respuesta, si realmente hay un don en su vida. Quizás usted no lo sabía, pero eso es lo que Dios nos va a permitir recibir en estos próximos 3 días. Vamos a estudiar hoy los dones de revelación. ¿Y cuáles serían esos dones de revelación? Lo acabamos de leer. Número 1 sería la palabra de sabiduría.
La Biblia dice que a uno les he dado palabra de sabiduría. En el versículo 8, porque a este les he dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Y dice la palabra, quiero más o menos como compartirle una explicación, dice, es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo, trayendo propósitos divinos. Es la declaración, vuelve y dice, sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios, porque Dios lo conoce todo. Dice, revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen hacia Él, aún de su conocimiento y aún de las cosas que pueden suceder en el futuro. O sea, la palabra de sabiduría que viene sobrenatural, mis hermanos, que viene de Dios, muestra mucho más allá, conoce mucho más allá de cosas que aún no han sucedido, pero que el Señor las revela. Y hay una historia, porque el Señor Jesucristo tuvo todos los dones. Qué hermoso es el Señor, tuvo todos los dones, los 9 dones los tuvo el Señor Jesucristo. Mateo 26:34, allí el Señor corrobora parte de lo que estamos hablando acá. Mateo capítulo 26, el versículo 24. Dice la palabra del Señor en este texto. Dice el Señor, dice Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquí el Señor Jesucristo le habló a Pedro algo que no había sucedido, algo que aún Pedro creyó que nunca iba a pasar, porque de hecho él mismo dice, Señor, dice el 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Dice por todos, y todos los discípulos dijeron lo mismo, pero todos nos damos cuenta que Pedro dice en el momento de eso, pero como ya había sido revelado por el Espíritu Santo al Señor Jesucristo lo que Pedro iba a hacer, cómo viene esa palabra de sabiduría, esa palabra de revelación allí, y muestra algo que iba a suceder en el futuro, y exactamente sucedió. O sea, hay personas que Dios les ha mostrado, que alguien le habla y dice, mire, yo le quiero compartir esto, nos ha pasado, mi esposita Dios le ha dado ese don de hablarle a personas de cosas que no han sucedido, pero dice, mire, Dios me muestra que si usted hace tal cosa, puede suceder aquello, puede venir esa situación, yo no sé, hay algo que Dios me muestra con esta persona que usted va a tener esa sociedad, es como si le fuera a hacer daño, si no fuera tan honesta. Hay personas que han hecho caso, otras no, pero también hemos evidenciado cómo Dios revela y cómo Dios confirma aquello que ella le había dicho, o sea, por una palabra de sabiduría, porque a veces, mis hermanos, nosotros no queremos escuchar cosas porque estamos ilusionados con algo, porque pensamos que es lo correcto. Entonces, cuando alguien nos frustra como ese plan, nos enojamos, cuando muchas veces lo que Dios quiere es evitarnos males. Entonces, la palabra de sabiduría, la persona que tiene palabra de sabiduría, palabra de revelación, le ayuda para guiar a otros, para evitarles cosas y para revelar cosas. En el Señor Jesucristo estaba, y por eso le dijo a Pedro, Pedro, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, ¿qué tal, Señor, hacer tal cosa? Aunque tenga que morir contigo, pero todos nos damos cuenta que sucedió tal y como el Señor lo había declarado. En el grupo de los dones de revelación está el de la palabra de ciencia. Dice, es una revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural. Este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al presente. El ejemplo claro está en la historia de la mujer samaritana. Está en Juan capítulo 4. Allí está la historia. Juan capítulo 4. Quiero buscarlo aquí rápidamente. Versículo 16. Y dice la palabra. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El Señor le revela algo de la vida de ella, del presente, de lo que ella estaba haciendo, pero también de su pasado, de todos los maridos que había tenido. O sea, que el marido actual, la persona que estaba en el momento, no era su marido y que ya había tenido otros 5 anteriormente. Y le revela algo que el Señor Jesús simplemente lo sabía por la unción, por la manifestación del don de ciencia y conocimiento que estaba en él. Ella queda sorprendida a través de esto y por eso dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, porque es que me dijo mi vida, o sea, me dijo cosas que nadie más las conocía, que nadie más las sabía. Entonces, el don de palabra de ciencia es aquella palabra que sale, que usted de repente dice, no sé por qué le digo a esta persona como si la conociera, o sea, le digo cosas como si yo supiera su vida, pero ni siquiera le conozco.
conozco. Y eso es un don precioso que Dios da, el poder que usted ore por alguien que de pronto usted no sabe su situación, pero precisamente ora por lo que está viviendo. Y esa gente le dice, venga, ¿por qué oro por mí así si usted no sabía lo que yo estaba viviendo? Dice, no, no sé por qué oré por usted, pero el Señor me inspiró a orar de esa manera. Entonces, cosas como esas, conocer situaciones, identificar cosas. En el tema del Ministerio de la Liberación es importante que usted le pida al Señor el don de ciencia y conocimiento, porque Dios le va a revelar cosas. En el tema de la restauración, Dios nos da la oportunidad de mostrarnos cosas cuando ha habido abuso sexual, cuando ha habido situaciones de rechazo, cuando ha habido cosas en la niñez, cuando hay cosas en la persona que están ligadas, por ejemplo, un resentimiento. Tenemos muchos testimonios de eso. Dios nos ha usado mucho en ese ministerio de la ciencia y conocimiento para no avergonzar, sino para poder identificar el problema y poder ministrar una sanidad más completa. Entonces, en ejemplo, en muchos casos el Señor nos revelaba que haya persona que estábamos orando no había podido perdonar a la mamá. Hace poco compartimos ese testimonio. Entonces Dios dice, no pueden orar más porque ese espíritu tiene un derecho. Entonces nos ayudaba porque decíamos, venga, perdone a su mamá para poder ministrarle una liberación. Entonces el don de ciencia y conocimiento es eso, revelar cosas del pasado y aún del presente que están y que impiden que las personas avancen. O sea, no es para avergonzar ni para decir que somos adivinos, porque la adivinación no es de Dios, eso es demoníaco, pero sí el don de revelación. Entonces, por eso es importante que lo anhelemos. Al final dice la palabra en en 1 Corintios 12 dice, anhelar los mejores dones. Pero como lo hablábamos, el Espíritu Santo va repartiendo conforme a la necesidad y en lo que nosotros nos estemos moviendo espiritualmente. Y 3, para que el tiempo nos alcance, discernimiento de espíritus. Dice la palabra, dice, da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural y las cosas reveladas son del mundo espiritual. Pablo pudo discernir en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, a través de este don, el origen, naturaleza del Espíritu que operaba en Limas. Hechos 13, vamos a leerlo rápidamente para que lo miremos. Capítulo 13, versículo 9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, mire lo que le dijo, enemigo de toda justicia, no serías... Dice, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, las manos del Señor están contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Le quiero leer un poquito el versículo 8, dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, el Pablo le estaba predicando, le estaba ministrando la palabra al procónsul, y este hombre llamado Limas empezó a oprimirse, pero dice que era mago. Pablo lo identifica y reprende el espíritu que estaba allí, y aún hay una sentencia de que iba a quedar ciego. Entonces es el espíritu, mis hermanos, discernimiento de espíritus. Es importante en el don, en el ministerio de la liberación, el discernimiento de espíritus para identificar cosas en las personas, en las casas, en lugares donde se visitan, cosas que se han movido, el tema de la brujería. Se necesita el don de discernimientos para saber si alguien está pasando por brujería, por ocultismo, y esto lo revela el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de espíritu se está moviendo en el momento de una liberación, para no hacer las cosas en desorden y decir, bueno, yo como oro, esta persona está ya atada, veo que se está revolcando de pronto, que nos ha pasado eso, pero el Espíritu Santo nos muestra y nos revela el espíritu que se está moviendo. Es un espíritu de ocultismo, es un espíritu de vudú, cosas como esas. Ha sido parte del proceso, y Dios nos ha dotado de esos dones, y lo decimos para la gloria de Él, porque es parte del ministerio. Como no sería posible nosotros tener un ministerio de liberación si en nosotros no está el discernimiento de espíritus, o personas que llegan a nuestra congregación con malas intenciones, que trabajaban en el ocultismo, que trabajaban en el satanismo, y el Señor también revelaba lo que se estaba moviendo en esa persona, que iba con otras intenciones, gente que no realmente está por buscar a Dios, sino otro tipo de intenciones. El Espíritu discierne esos espíritus, o sea, el espíritu humano, pero también el espíritu demoníaco. Es necesario, mis hermanos, nosotros, que usted está allí mejor, en ese anhelo de servirle a Dios, dígale, Dios, anhelo el don de discernimiento de espíritus para identificar las cosas que están moviendo en las personas, en mi vida, en mi casa, en las que yo ayudo, en las que yo aconsejo, cuándo es espiritual, cuándo es físico, cuándo es emocional. Identificar eso es muy importante, porque hay personas que no lo identifican, entonces tratan un tema espiritual
desde lo emocional y así no es, o tratan un tema emocional desde lo demoníaco, y hay que tener claro eso para poder ser efectivos en el momento de poder ayudar a alguien. Entonces, esos son los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Así que, mis hermanos, ese es el mensaje. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por este conocimiento. Padre eterno, te damos muchas gracias, mi amor, por esta oportunidad de compartir esta palabra, Dios, esta revelación y este conocimiento que viene de ti. Gracias, Espíritu Santo, por los dones, Dios. Oro por aquellas personas que quizás no saben o no sabían los dones que tenían, Dios. Dales palabra de vida, Dios. Dale conocimiento, dales esa unción, Padre, y esa confirmación de que tú les has escogido, los has llamado para cosas grandes. Gracias, mi amor hermoso, por este tiempo, y gracias por cada persona que recibe el mensaje y que avanza contigo, Espíritu Santo, nuestro Rey, nuestro Maestro precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, recordar nuestras redes sociales: Facebook Rec de Vida, a través del canal de YouTube Rec de Vida para el Mundo, y también a través de la línea WhatsApp 312-779-6532. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con lo que son los dones de poder. Hoy estudiamos los dones de revelación. Esperamos que le queden claros, mis hermanos, y que el Señor les pueda edificar. Una feliz noche para todos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.